Muy bien, bueno, pues estamos llegando al final de la unidad relacionada con liderazgo, ¿vale? Liderazgo, poder, ¿de acuerdo? Y el último bloque, que es relativamente corto, lo vamos a centrar en la comunicación, ¿vale? Una habilidad que, bueno, pues es obviamente muy necesaria para cualquier persona que gestiona grupos y en realidad, bueno, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Vamos a verla desde el punto de vista de cómo la comunicación influye en la gestión del liderazgo y, en definitiva, cómo es un vehículo para canalizar nuestra capacidad de influencia, ¿no? Entonces, habitualmente las organizaciones siempre mencionan problemas de comunicación. Es un clásico. Y hay que mejorar la comunicación. Es un tema que se repite constantemente, ¿vale? Entonces, vamos aquí a ponernos en la diapositiva frecuente. Yo quería empezar esta parte con una primera reflexión. Es que muchas veces, ¿verdad? Es verdad que nos pasamos la vida comunicando. De hecho, hay una expresión que dice que es imposible no comunicar. Incluso sin decir nada estamos diciendo cosas. Y pese a ello, pese a que supuestamente estamos comunicando todo el tiempo, muchas veces la gente, ¿no? Sobre todo en nuestros equipos, pues nos quejamos a veces de que, oye, no hace lo que se supone que tienen que hacer. Entonces, ¿qué quería hacer? Yo te escucho entrecortado, Cristóbal. No sé si sea mi conexión. ¿Recortado otra vez? Sí, yo A también lo ver, escuché un poquito entrecortado, Cristóbal. pues yo me canso. Escucháis mejor. Quizá el auricular también, porque es un problema de auriculares. Bueno, pues os comentaba que la primera reflexión era que incluso nosotros mismos, ¿no? En ocasiones alguien nos habrá dicho, oye, pero ¿por qué no has hecho esto? ¿No? Y tú habrías pensado, oye, pues, joder, pues no lo he hecho porque... Entonces, me gustaría que reflexionáramos por qué en ocasiones nosotros mismos o nuestros colaboradores no hacen o no hacemos lo que se supone que tenemos que hacer. Sí, Cristóbal, justo tengo una situación similar y bueno, en mi caso es que a veces cada uno de nosotros suponemos que la persona sabe que ciertas cosas se tienen que hacer y a lo mejor la persona no lo sabe, ¿no? O no lo tiene considerado. Entonces, parte de la comunicación, ¿no? De decir cuáles son mis expectativas sobre ti y cuáles son tus expectativas sobre mí, ¿no? Entonces, la persona no lo hace ¿por qué? Porque no se le ha explicado, porque no lo sabe. O... Claro, exacto. O sea, como que, digamos, yo soy supervisor y yo asumo que la persona sabe que tiene estas responsabilidades y estas actividades, pero en realidad yo estoy asumiendo, no sé, no me he comunicado con él y él no me ha confirmado que tiene la certeza de que lo tiene que hacer. O sea, porque no sabe que lo tiene que hacer, ¿vale? Pues esa es una primera razón, ¿no? No sabe que lo tiene que hacer, con lo cual es evidente que algo ha fallado. ¿Qué más situaciones se dan para que no hagamos lo que supone que tenemos que hacer? Adelante, Gustavo, por favor. Sí, sí, justamente ahí pues un poquito con la experiencia de algunos años de trabajar, pues creo que luego uno de los grandes defectos es asumir, ¿no? O sea, el tema de que uno asuma y no pregunte o no des una instrucción, pues ahí es donde viene un flujo de comunicación, pues roto, ¿no? Porque uno cree que sabe, pero la realidad es que es mucho más sencillo llegar y preguntar y dejar de asumir, ¿no? Correcto, pero cuando dices uno cree que sabe, ¿te refieres al emisor o al receptor del mensaje? No, es que aquí en el ejemplo que ponía, creo que es Esteban, es, y hablando un poquito de lo personal, también me llegó a pasar de que con algún colaborador, pues tú asumías que él sabía cuál era el rol que tenía que ejercer o la tarea que tenía que hacer, que hacer. Y muchas veces el asumir de mi lado fue medio el error, porque justamente nada me costaba preguntar y tener un flujo de comunicación pues, mucho más abierto y mucho más directo para que no hubiera esta pues, falta de comunicación de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Ok. O sea, que en este caso era porque se asumía una premisa que no era correcta, no se clarificó suficientemente. Muy bien. Sí, en muchos casos creo que también la información o la comunicación se presume que ha llegado por no formalizarla como tal. Muchas veces usamos la comunicación de viva voz o face to face y resulta que de una u otra manera creemos que porque lo hablamos frente a frente, asumimos que el otro lo reflexionó, lo asumió y lo aceptó. Sin embargo, de allí la importancia de trazabilizar las cosas y dejarlas de alguna u otra manera escritas, asumidas y soportadas por el otro. De allí la práctica en gran medida de las minutas al final de las reuniones
y de la generación de acuerdos para que todos queden en la misma página de lo que se está haciendo y de lo que se está acordando. Sí, de hecho, ahí, fíjate, en esta diapositiva tenéis lo que se llama el arco de la distorsión, que cuando lo ves dices, Dios mío, cuántas cosas habré dicho y qué pocas habrán entendido, ¿no? Porque veis que desde que uno siente en su cabeza, ¿no? Que va a transmitir un mensaje, cómo lo piensa, cómo lo quiere decir, cómo realmente lo dice, cómo finalmente dice lo que dice. Pues hasta ahí, digamos, sería el emisor, ¿no? Ya hemos ido perdiendo detalles en lo que queríamos transmitir, pero luego ya tenemos un área que no controlamos, que es cómo le llega, cómo lo recibe el receptor, cómo lo retiene, cómo lo interpreta y, una vez interpretado, qué es lo que hace con esa información. O sea, que fijaros la de escalones o posibles interruptores que tenemos desde que algo que pensamos finalmente llega a la práctica. Por eso, efectivamente, hay que ser especialmente cuidadosos, ¿no? En cuidar los detalles para asegurarnos de que el mensaje lo llega, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos han dicho, oye, necesito este informe lo antes posible? ¿No? Y se va, ¿no? Bueno, ¿qué es lo antes posible? Exacto, depende mucho del concepto de lo antes posible para cada quien y de las prioridades que se marca a sí mismo, ¿no? Permitirme la broma, no sé si hay alguien, algún colega de México, pero ya sabes Sí, la sí, yo aquí, expresión. No, yo justo iba a decir también. eso, Cristóbal, porque te iba a decir, y también en qué cultura y en qué país, ¿no? Bueno, eso por supuesto, pero aquí siempre nos acordamos de la expresión esa que tenéis vosotros de ahorita mismo. Claro. Pues ahorita mismo es un concepto elástico, ¿no? O sea, Sí, depende en de- Venezuela también se usa y en mucho, ahorita significa, después lo hago, ¿sabes? Claro, sí. Es como un continuo de tiempo indefinido, ¿no? Indefinido, exactamente. Totalmente de acuerdo. Ahorita voy para allá. Dios Ahorita lo mío. hago, jefe, no se preocupe, ¿no? Y ni decir el voy llegando, ¿eh? Ah, claro, sí, sí, sí. Esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Muy bien. Pues efectivamente, ¿no? Ya, bueno, el tema de las prioridades, pero también va por barrios, ¿no? Efectivamente hay un pozo cultural, eso lo comentamos en su momento, pero claro, me dicen, oye, pues lo antes posible, ¿y qué hago? ¿Dejo lo que estaba haciendo o lo hago después de lo que yo tenía como prioridades? ¿O es hoy, es mañana, el fin de semana que viene? Claro, es un tema de asegurarnos de que estamos entendiendo las dos partes lo mismo, ¿no? Por tanto, hay que clarificar. Pero bueno, ¿nos ha pasado a veces también de que hay gente que ya piensa que está haciendo lo que se supone que tenía que hacer? Y por Sí, eso no y pasa nada, dice, porque yo creo que esa es la ¿Cómo? peor parte, ¿eh? La peor parte porque a todos nos ha pasado en algún momento, ¿eh? Sobre todo cuando se es hijo. Cuando se es hijo y le dan a uno una instrucción y uno jura que lo está haciendo perfecto y resulta que no, que no es todo lo que la expectativa que se tiene en función de lo que se solicitó. Pero ciertamente es un hoyo en el que podemos caer muy fácilmente por dar las cosas por sentado. claro, Correcto. ¿no? Y luego hay supuestos clásicos, ¿no? De, pues la gente no hace las cosas porque no sabe hacerlas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el motivo para no hacer las cosas no se supone lo que tiene que hacer porque no sabe gestionarlo. Entonces, hay que clarificar y hay que ayudar con esa persona, no es un tema de capacidad. Bueno, también en ocasiones podemos pensar que alguien tiene problemas, ¿no? Porque, es decir, al margen del trabajo, a veces hay problemas personales que, bueno, pues, digamos, dificultan que el mensaje, bueno, que el mensaje, sino que la tarea se realice, ¿no? Por tanto, también a veces hay que indagar. Otra situación que no sé si os ha ocurrido a vosotros es que a veces, si no haces una cosa, por ejemplo, porque la haces mal, eh, ¿qué creéis que pasa? ¿Os vuelven a encargar cosas o no? ¿O te dan una más fácil? No, pues generalmente, pues sí, como que sí, le empiezas a encargar un poquito, cosas un poquito más sencillas, ¿no? O empiezas a delegar ese trabajo importante a gente que tenga, a la cual le tengas más confianza, definitivamente. Pero fíjate qué paradoja, ¿no? Al que lo hace bien le das más cosas, con lo cual, en cierta medida lo castigas, ¿no? Y al que no lo hace bien, cada vez le das cosas menos importantes o menos cosas, ¿no? Con lo cual es casi como una recompensa. Y Dios, mira qué bien, ¿no? Con lo cual, a veces la gente no hace las cosas pensando, efectivamente, uno, si lo hago bien, me van a dar más trabajo. Si no lo hago regular, pues me van a dejar más tranquilo. Es Eso también cierto, puede pasar. y depende de las empresas, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, donde trabaja mi hijo, él dice que pasa efectivamente eso. Alguien hace bien, ya le dan todo, y los que no hacen bien, no hacen nada.
pero en otras organizaciones es diferente. Tú no lo haces bien, tienes una advertencia, 2, a la 3 te vas. Claro. Yo vengo de esas, ¿eh? Yo trabajé en esas, ¿eh? Yo no recuerdo donde haber trabajado en alguna compañía donde al flojo le diera al menos y siquiera ahí siempre, híjole, no. Bueno, pues así debe ser. En España hay un dicho, que a lo mejor algunos lo conocéis, que dice que en conventos y comunidades no demuestres tus habilidades. Pero el mensaje está claro, es decir, no digas lo bueno que eres en algunas cosas porque te la van a encargar. Si quieres pasar desapercibido, mejor que no sobresalgas en eso. Pero Bueno, pues como veis, pero si no te das a conocer, nadie va a pensar que tú eres bueno, van a pensar que tú eres igual que el resto, ¿no? La única manera de sobresalir en una organización es haciendo cosas que otros no es hacen o correcto, haciendo de mejor manera. De es acuerdo, de correcto. acuerdo. Sí, pero tiene también que ver con las motivaciones del crecimiento y lo Exacto. que al final impacte el desempeño en la posibilidad de crecer. Que en muchos casos no están así, pues. Como hay Fíjate, una es que sociedad tan plana. Mm. Somos muy variados, ¿no? Entonces, en una organización hay gente de todo tipo, con diferentes ambiciones y diferentes motivaciones, ¿no? Por eso, pues vamos, si todo fuera perfecto, ¿verdad? Pues no, no estaríamos comentando estas cosas. Entonces, efectivamente, habrá gente que quiera progresar y se expondrá y gente que prefiere estar en un segundo o tercer plano y que lo dejen tranquilo, ¿no? Pues y como veis, hay, por tanto, distintas situaciones, ¿no? Por las que las personas no hacen lo que se supone que deben hacer. Hemos mencionado, pues oye, porque tengo otras prioridades, porque tengo problemas personales, porque no me lo has explicado, porque ya creo que lo hacía, porque no sé, porque si lo hago me castigas y si no lo hago me recompensas, lo que comentábamos ahora, ¿no? A veces, bueno, también en ocasiones no hacemos las cosas porque no podemos hacerlas, si nos encontramos con algún obstáculo que está fuera de nuestro control. Pues también puede pasar. Y en ocasiones no hacemos cosas porque, y supongo que también eso os habrá pasado, porque discrepamos sobre la manera de hacerlas. No estás de acuerdo con el método que te dicen y entonces, pues sencillamente, o no lo haces o lo haces de otra manera. Sí, sobre todo en procesos de transformación, que aparece la resistencia al cambio y los modos y las maneras tienden a generar eso, pues, resistencia al final en las rutinas de trabajo que mucho ya están marcadas por una historia y una forma de ser y de hacer. Tiempo. Bueno, pues la única manera, quiero decir, la única manera, dijéramos, civilizada, ¿no? Le puedes obligar, le puedes coaccionar, ¿no? Le puedes amenazar, pero obviamente no estamos en esa tesitura. Entonces, por tanto, gestionar adecuadamente la comunicación es crítico para conseguir el resultado, ¿no? Por esto que decíamos de que el arco de distorsión de la comunicación es enorme, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia de ello. Sí que parece una carga un tanto pesada, ¿no? Incluso habitualmente pues, se dice que buena parte del fracaso del resultado depende del emisor, ¿eh? Con lo cual pues, pone sobre nosotros, si somos gestores de un equipo o líderes de un proyecto, pues pone sobre nosotros la carga de asegurarnos de que todo ha sido debidamente explicado. Y también que ha sido decodificado Claro, de la manera correcta, ¿no? Confirmar que en realidad el mensaje que querías por supuesto. transmitir fue lo que en realidad recibió vaya, el receptor. Porque sí, como dice ahí, pues el receptor tiene su filtro, ¿no? Entonces, toda la información que le llega al receptor, pues va filtrado por ciertos sesgos, cómo creció, la educación que tuvo y demás. Entonces, al final, pues sí tenemos que confirmar que el mensaje haya sido recibido de la manera en que tú querías. Pero Efectivamente, efectivamente. también, pero también que lo quiera hacer, porque hay muchas personas que tú le dices, hay que hacer eso, ya, lo entendió bien, pero no le da la gana de hacerlo. Es verdad. Bueno, el otro día precisamente hablábamos de esas situaciones, ¿no? De qué pasa cuando uno no quiere hacer las cosas, ¿no? Qué estilo de liderazgo, qué estilo de liderazgo aplicábamos? Entonces, efectivamente, a veces hay gente que no quiere hacerlo, aunque supuestamente, bueno, o que seguramente lo ha entendido perfectamente, ¿no? Ahí habría que tomar otro tipo de acción, ¿no? Ya no es estrictamente un problema de comunicación. Muy bien. Entonces, bueno, algunas cosas básicas que debemos recordar, ¿no? De manera activa o menos activa lo habéis gestionado. Bueno, pues aquí hemos dijéramos, de tener conciencia de que la manera en que yo pienso y siento influye en la manera en que me comunico, ¿vale? Y eso influye. Que precisamente por eso, de la misma manera que esos sentimientos me influyen a mí, también debería entender que esto le pasa al receptor. Por tanto, hay que tener cierta tolerancia y no prejuzgar.
Eh, bueno, que hemos de ser conscientes de que esa relación no es perfecta y por tanto hay que estar siempre un poco digamos, alerta para los posibles, para subsanar los posibles errores. Eh, Comentaba ahora este compañero, oye, pues al final a veces el receptor no quiere hacer, lo ha entendido perfectamente. Nosotros como emisor tenemos que cuidarnos de transmitir adecuadamente, pero nosotros como receptores, pues también hemos de poner de nuestra parte para, digamos, intentar comprender lo que nos están transmitiendo, ¿no? Eh, bueno, en realidad el proceso de comunicación, digamos, el 50% es del emisor, el 50% del receptor, aunque muchos autores dicen que más de la mitad corresponde realmente al emisor, ¿no? Tengamos claro que es imposible en cualquier caso no comunicar. Es decir, podemos comunicar mejor o peor, pero no comunicar es imposible. El no comunicar ya per se es una comunicación. Por tanto, ya no sirve, no es excusa decir, no, si yo no dije nada, bueno, estamos diciendo cosas todo el tiempo, por activa o por pasiva. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, que seamos cuidadosos no solo en lo que decimos, es decir, el mensaje, el contenido, sino también en cómo lo decimos. Es importante, porque eso influye directamente en la percepción del receptor en cuanto al mensaje que se realiza. Por tanto, bueno, no quiero poneros aquí una sobrecarga de responsabilidad, pero sí que por lo menos tomemos conciencia, ¿no? Y siempre podemos mejorar si somos conscientes de estos elementos, ¿no? Aquí os he resumido, pues, de los 7 pecados capitales, ¿no? Pues los 7 pecados de la comunicación, si quisiéramos resumirlos de esta manera. El primero, sencillamente, es la falta de especificidad, un poco lo que hemos comentado, es decir, oye, hay que concretar las cosas, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar, a qué hora, cuál es el objetivo, etcétera? Eh, no utilicemos instrucciones negativas, es decir, evitemos el decirte lo que no debes hacer en vez de decir lo que debes hacer, ¿no? Porque lo que no debes hacer, luego deja todo el campo de lo que puedes y debes hacer es mucho más amplio, ¿no? Eh, bueno, también en ocasiones lo que nos pasa es que ante una situación, y eso lo hablaremos más cuando hablemos de conflictos, ante situaciones un poquito tensas, pues podemos posponerlas. Y eso generalmente no acaba de ayudarnos. Es decir, mejor solucionarlo cuanto antes y evitar que, digamos, el quiste se haga cada vez más grande. Bueno, seamos cuidadosos en nuestra forma de comunicar, ¿no? Sobre todo, bueno, ya no solo en el tono de voz que utilicemos, sino en ocasiones, bueno, en la manera de replicar a nuestros colaboradores, ¿no? Ahí muchas veces se utiliza, yo le llamo el gran borrador, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho, oye, qué gran idea tienes, pero, o esto está muy bien, pero, bueno, el pero es el gran borrador. Funciona, hacemos que se le olvide todo lo anterior. Por Te tanto, estamos perdiendo un poco, Cristóbal. ¿perdona? Cristóbal, creo que te estás perdiendo un poco. Ah, joder, vaya. Yo aquí, fíjate, tengo la cobertura al 100%. Y como os digo, ahí me he puesto en otro lado, a ver si así mejorábamos. Bueno, os comentaba eso, que en el tema de cuando dijéramos, comentamos o criticamos la intervención de alguien, que hay que ser especialmente cuidadoso, ¿no? Y que si es posible, en vez de utilizar el pero para rebatir una situación, utilicemos el y. Oye, está muy bien esto, ¿y qué te parece si además pudiéramos hacer esto otro? En vez de, está muy bien esto, pero podríamos hacerlo de esta otra manera, por lo que decía, porque el pero elimina en la mente de cualquiera todo lo positivo que hayamos dicho anteriormente, ¿no? Bueno, la forma, hablando de forma también, pues no solo el tono, sino también la manera en que nos presentamos y cómo decimos las cosas, ¿no? Eh, Cómo miramos, ¿no? Eh, bueno, que seamos conscientes, sobre todo cuando tenemos nuestra posición de emisor y si tenemos un cargo de responsabilidad, pues que efectivamente nuestra pose, nuestro tono, puede resultar intimidatorio en algunos casos, ¿no? Y eso al final va a suponer un cortocircuito en digamos, en la comunicación de nuestro equipo. Luego, bueno, prestemos atención. Un tema evidente, ¿no? Y que cada vez lo notamos más, es cada vez más fácil que uno esté hablando y el interlocutor está haciendo otras cosas, ¿no? Hoy día con lo de los móviles es una epidemia evidente, ¿no? Estamos en una reunión y hay uno hablando, a lo mejor hay uno atendiendo y hay 3 o 4 que están en otro tema. Bueno, pues prestemos atención, ¿no? La manera de mostrar interés a nuestro interlocutor es precisamente pues, prestarle esa atención y esa escucha activa. Y luego, bueno, un último pecado de la comunicación sería esa falta de franqueza, es decir, no atrevernos eh, dijéramos, a focalizar en el problema concreto del que se trata. Es decir, muchas veces, en ocasiones, en reuniones de grupo, de equipo, de proyecto, acabamos generalizando, ¿no? Con la esperanza de que aquel al que realmente le queremos hacer la crítica, pues se dé por aludido.
Pero ya hemos visto que muchas veces la gente no se da por aludida, con lo cual el resto del grupo no entiende muy bien por qué se dice eso. Si ellos piensan que lo están haciendo bien, y el que no lo está haciendo tan bien, sin embargo, no se da por aludido y el problema sigue existiendo. Por tanto, bueno, pues pongamos el foco en quien corresponda, ¿de acuerdo? Eh, unas pequeñas referencias también para que nos sirva de reflexión, ah, para ver si cada uno de nosotros qué estilo es el predominante que utilizamos en la comunicación. Pues aquí tenéis unos estilos que serían positivos y unos estilos que serían, digamos, negativos, ¿no? Unos que suman y otros que restan. A la izquierda tendríamos los que suman, es decir, pues, los estilos en los que uno, pues, sencillamente, pues desde que aportas, es decir, construye sobre el mensaje del otro, eh, lo colaboras con él a la hora de perfilar digamos, el mensaje. Buscas también los puntos de unión, ¿no? De manera conciliadora. Eh, Puedes hacer aportaciones, en manera positiva, ¿no? O sea, asumes la idea que te transmiten, bueno, no es que la critiques radicalmente, pero sí que la puedes utilizar para construir nuevas ideas. Todo esto serían estilos de comunicación positivos, ¿no? Que construyes, contribuyes, colaboras, concilias. Y luego los que hay que evitar, evidentemente, son los estilos de comunicación negativos, ¿no? Eh, que en ocasiones a veces pues vienen vinculados o sin darnos cuenta, si tenemos una posición de responsabilidad o de mando o de jerarquía, pues como que los aplicamos sin preocuparnos demasiado, ¿no? Y pensar que en definitiva todo esto son como pequeñas heridas que vamos haciendo, ¿no? En nuestros interlocutores, sean de nuestro equipo o no. Entonces, bueno, hay que evitar pues estilos dominantes, ¿no? En los que, bueno, pues es el jefe y por eso pues es el que habla, el que domina la reunión, el único que habla, ¿no? En ese sentido estaría en los que no escuchan, digamos, el estilo absorbente, no escucho, estoy siempre, digamos, me escucho, pero solo a mí mismo, ¿no? Uno que también es interesante que seamos conscientes es el de la ironía, ¿no? La ironía que a veces confundimos con sentido del humor. La ironía hemos de entenderla como un comentario que hace daño, un comentario sarcástico, un comentario hiriente. Yo creo que bueno, es una manera agresiva de comunicar, ¿no? Y sobre todo, incluso si lo haces delante de otra gente, pues va a provocar la risa de los otros y, consecuentemente, va dijéramos, a afectar a la autoestima de la persona sobre la que se realiza esa ironía, ¿no? Entonces, la sugerencia sería, oye, guardémonos ese chiste. En ocasiones lo hacemos para, dijéramos, demostrarnos a nosotros mismos qué listos y qué graciosos somos. Bueno, pues no nos vale la pena. Mejor tragarnos ese chiste y seguir adelante, ¿no? Existen luego otros modos negativos, pero no activos o no tan activos, ¿no? Como puede ser el dominante, el absorbente o el irónico. Y aquí tendríamos el resistente, pasivo, es decir, prácticamente no intervienes apenas, pero sí que gestualizas, haces caras, haces muecas, ¿no? Pues transmites tu disgusto, tu aprobación. Y luego el que está un poco indiferente, inhibido, ¿no? Que prácticamente tampoco interviene, ¿no? Este ni siquiera hace gestos, ¿vale? Pero como veis, en definitiva, todos están comunicando y todos están transmitiendo una determinada percepción, ¿vale? Entonces, bueno, y sobre todo si nosotros somos los que estamos gestionando o queremos gestionar nuestro estilo de comunicación, seamos conscientes de esa gran diferencia entre estilos constructivos y estilos, podríamos llamarlo así, destructivos, ¿de acuerdo? A modo de resumen de habilidades para comunicar, ¿no? Y para asegurarnos de que efectivamente en lo posible vamos a transmitir el 100% de nuestro mensaje, pues os he resumido estas 6 que veis aquí, ¿no? Que luego las tenéis desglosada cada una de ellas. Es decir, en primer lugar, hablamos de saber comunicar. Para saber comunicar, no se trata de hablar por hablar. O sea, entendemos que saber comunicar es tener un propósito. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres informar? ¿Quieres convencer? ¿Quieres distraer? Bueno, ¿cuál es tu mensaje? Lo que vas a transmitir tiene relevancia para el receptor, porque eso es importante. Es decir, al final, si tú quieres influir sobre el otro, tiene que tener cierto interés para el otro también, ¿no? Ajustar el mensaje al receptor. Digamos, pues qué perfil tiene, educación, edad, procedencia, cultura, etcétera, situación, ¿vale? ¿Qué método o qué canal vas a utilizar para comunicar? Pues va a ser un correo electrónico, va a ser un mensaje de voz, va a ser una videoconferencia. Porque digamos, cada canal tiene sus peculiaridades. Elige bien el momento y el lugar, porque obviamente todo eso también influye en cómo se recibe el mensaje, ¿no? Bueno, utiliza la forma adecuada al final, ¿no? El tono, la pose. Y luego, finalmente, lo que es siempre relevante, asegurémonos de que nos han comprendido. Por tanto, parafraseemos, repreguntemos. Decía vuestro compañero antes, oye, pues a veces
en las reuniones pues se toman notas, se hacen minutas, etcétera. Bueno, pues en este caso se trata sencillamente de que asegurémonos de que lo que hemos dicho ha llegado a nuestro interlocutor y que los dos estamos en la misma página, los dos hemos entendido lo mismo, ¿de acuerdo? Y no demos nada, por supuesto. Segunda habilidad, saber escuchar, ¿no? Hay que saber comunicar, pero diríamos que primero también hay que saber escuchar porque para ser comprendido hay que comprender. Comprender para ser comprendido. ¿Vale? Este es un tema también que siempre podemos mejorar, ¿vale? Entonces, prestar atención, estar concentrados, no interrumpir, importante, no estar pensando en lo que yo quiero decir más que en estar escuchando lo que me están diciendo. Es una tentación que hay que saber controlar. Eh, no juzgar hasta asegurarnos de que hemos entendido. Es pensar que si es tan difícil, si es tan fácil la distorsión del mensaje, pues igual que a nosotros a veces no nos entienden, nosotros también podemos no estar entendiendo lo que nos dicen. Entonces, asegurémonos también de que estamos entendiendo, ¿no? Bueno, prestemos atención a cómo nos lo están diciendo, también a lo que no se dice, ¿no? A veces, como decíamos, diferencias culturales hacen que haya culturas, eso lo comentamos en sesiones anteriores, donde se explica, no hay metalenguaje, todo lo que te digo es lo que te quiero decir, y hay otras culturas donde precisamente buena parte del mensaje no se explicita de forma verbal, ¿no? Entonces, bueno, aquí de nuevo aclaremos, ¿no? Pidamos el feedback para asegurarnos de que nos han entendido y de que nosotros hemos entendido adecuadamente. Yo creo que al final las preguntas es el elemento clave, las preguntas aclaratorias, las preguntas de- de parafraseo son claves en la comunicación, ¿no? Precisamente las preguntas, sí, podemos preguntar, todos sabemos lo que es preguntar, ¿no? Pero aquí en comunicación realmente lo que hay que utilizar son preguntas abiertas. Preguntas abiertas de tal manera que permitan al interlocutor expresarse libremente. Entonces, evitemos preguntas cerradas o preguntas con opciones, preguntas alternativas, ¿no? Porque esas, dijéramos, primero a veces transmiten bueno, limitan la variedad de argumentos, incluso en ocasiones pueden resultar ciertamente agresivas, ¿no? Dime sí o no. Bueno, pues eso a veces no es la mejor manera de mantener una comunicación fluida, ¿no? Por tanto, seamos conscientes de esto. Esto, por ejemplo, cuando hablo en otros grupos, a veces hablamos de temas de selección de personal, ¿no? Eh, en las entrevistas de selección, un buen seleccionador lo que debe hacer son preguntas abiertas para que sea el candidato el que se exprese, explaye, explique, razone. A veces hay gente que no hace preguntas abiertas, quiere saber cosas muy concretas, ¿no? Entonces eso limita la efectividad de la entrevista de selección, ¿de acuerdo? Bueno, la comunicación todos pensamos que es hablar, ¿no? Pero como decía, es imposible no comunicar y por tanto podemos comunicar hablando, pero también callando, ¿eh? Por tanto hay que saber usar el silencio. Es decir, en ocasión, el silencio, ¿cómo decirlo? El silencio, incluso aunque sean microsegundos, si os fijáis, enseguida tenemos una percepción de cierta incomodidad. Entonces hay que saber gestionar ese momento, porque el silencio, eh, digamos, empuja a la otra parte muchas veces a hablar, a expresarse. Pues si nosotros evitamos esa tentación de querer rellenar siempre esos vacíos, lo que estamos ofreciendo es oportunidad a que lo llene el otro. Y seguramente pues yo voy a recibir más información que me puede aclarar más la conversación que estamos teniendo, ¿no? Es cierto que también el silencio hay que utilizarlo, pues, igual que hablábamos de estilos de comunicación negativos, hay que utilizarlo con criterio. Es decir, en una reunión tensa, ¿no? A lo mejor tú tienes la posición de jerarquía y te quedas callado y miras fijamente al otro, pues seguramente tu colaborador está pensando, Dios mío, ¿qué me va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber gestionarlo adecuadamente, ¿no? O sea, porque en ocasiones podemos generar una cierta tensión, en otras ocasiones simplemente lo que estamos haciendo es ayudando a que el otro se exprese tranquilamente. Entonces, hay que saberlo manejar. Ay, perdón, me había quedado en esta diapositiva. Esta es la del silencio, que es lo que os estaba comentando. Bueno, un elemento crítico y clave para los directivos, ¿no? En definitiva, directivos entendido como cualquier persona que gestiona equipos, que gestiona personas, es saber dar órdenes. Al principio os decía, oye, ¿por qué la gente no hace lo que se supone que hacer? Tiene que hacer, pues por ocasiones porque no sabemos dar las órdenes. Primero tienes que tenerlo tú claro. ¿Qué es lo que persigues? ¿Para qué? ¿Para qué quieres esto? ¿Vale? ¿Cuál es el propósito? Luego, lógicamente, elige a la persona más adecuada. ¿Mm? Y explícaselo. Sí, 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 sí.
si no eliges a la persona adecuada, vas a tener que hacer un sobreesfuerzo de comunicación, de clarificación, de formación de lo que se necesite en cada caso, ¿no? Recordar siempre que además hay que, digamos, tener, casi que debemos tener el rótulo aquí, debo asumir que no me entienden. O sea, para asegurar que nos entienden, ¿no? Pues siempre para volver a insistir, ¿no? Utilicemos el tono adecuado. eh, bueno, asegurarnos también que la persona que he elegido, pues sí que puede hacerlo, ¿de acuerdo? Y quiere hacerlo, que decíais antes, quiere hacerlo, ¿verdad? Como decíamos antes también, uno de los pecados capitales, no digamos las órdenes en negativo, sino que digamos lo que hay que hacer, no lo que no hay que hacer, porque eso dejaría abierto otras muchas posibilidades. Y luego, en la medida de lo posible, centremos el tiro. Es decir, si te hago, vale que hoy se habla mucho de la multitarea, pero la multitarea es una trampa, ¿no? Al final lo que perdimos es foco, perdemos eficiencia y cometemos errores. Por tanto, concentrémonos en qué es lo que se quiere hacer, no nos saturemos de órdenes, ¿de acuerdo? Es interesante también para asegurarnos esa comprensión, pues que la persona a la que le damos la orden, pues nos pueda repreguntar, completar, en definitiva, participar en, oye, esto que me estás pidiendo, sobre el método, sobre los tiempos, bueno, que participe de alguna manera, ¿no? Por supuesto, hay que conceder los tiempos razonables, si no, ya sabemos que nos exponemos a que el resultado no sea el querido. Ah, bueno, hay que tener en cuenta los detalles específicos que el encargo tenga, de tipo de, oye, pues si es un tema técnico, si es un tema económico, si es un tema crítico, excepcional. Eh, Cuando decíamos que es interesante que el afectado pueda participar, bueno, pues si además tiene capacidad, y otro día lo veíamos también con los estilos de liderazgo, pues démosle la autonomía para que pueda a lo mejor hacerlo de la forma que considera más adecuada, siempre que consiga el objetivo. Y luego, en cualquier caso, recordad que delegar, ¿no? En definitiva, dar órdenes, en cierta medida una delegación, pues delegar no nos exime de responsabilidad. Por tanto, hemos de asegurarnos de que se va a cumplir, entonces hay que hacer un seguimiento, ¿no? Por tanto, un seguimiento, que el seguimiento puede ser dijéramos, más cercano y más frecuente o más esporádico y menos frecuente, por tanto, en función del colaborador al que se lo hayamos encargado o la dificultad de la tarea, ¿no? Pues eso también hay que saber manejarlo. Alguien que es muy experto no lo vamos a pedir que nos informe, digamos, cada día. Y sin embargo, alguien que a lo mejor es muy novato y está haciéndolo por primera vez, sí que le pedimos que nos vaya informando conforme va avanzando en el proceso, ¿vale? Eso ya pues cada uno tiene que saber ponderarlo. Y de la misma manera que saber dar órdenes, yo diría que otro elemento clave, otra habilidad clave en la comunicación es la capacidad para saber corregir, ¿vale? Entonces, corregir, todos sabemos corregir, lo que no sé es si todos sabemos corregir bien, ¿eh? Todos, digamos, todos tenemos experiencia en corregir, ya sea por nuestras relaciones personales, habremos corregido muchas veces a amigos, a familiares, a hijos, a padres, y en el entorno de trabajo pues también pasa a veces, ¿no? Entonces lo que pasa es que cada vez que en el entorno de trabajo pues no siempre nos aguanta lo mismo que nos aguanta en la familia, por ejemplo. Entonces aquí os dejo una especie de lista de chequeo, ¿m? Para, digamos, asegurarnos de que vamos a corregir adecuadamente. Porque eh, al final, si corregimos mal, es como, no sé si conocéis la metáfora esa bueno, a ver, la metáfora es que alguien que se enfadaba con mucha frecuencia, le piden que bueno, que cada vez que se enfade, y trate mal a alguien, ponga un clavo en una valla. ¿Mm? Este caso, la historia original era un padre con un hijo, el hijo perdía digamos, perdía el, estaba de mal humor con frecuencia, ¿no? Le perdía el genio y entonces se enfadaba tal y trataba mal a los amigos o pegaba patadas a, yo que sé, a la silla. Entonces el padre le dijo, mira, cada vez que te enfades, en esta valla que hay aquí vas a poner un clavo, vas a clavar un clavo. Entonces, bueno, se enfadaba, ponía un clavo, se enfadaba, ponía un clavo, ¿vale? Cuando ya tenía un montón de clavos en la valla, el padre le dijo, bueno, ahora vas a intentar controlarte. Es decir, bueno, antes de enfadarte, piensa bien si tiene sentido, cómo lo estás haciendo, qué hay que decir, etcétera. Y en función de eso, pues si consigues, no, si consigues controlar tu genio, lo que tienes que hacer es ir sacando el clavo de la valla, ¿vale? Y al final, bueno, pues el chaval fue aprendiendo, ¿vale? Y poco a poco fue retirando clavos de la valla. Cuando prácticamente estaban todos retirados, el padre lo llevó a la valla y le dijo, observa, ¿cómo ves la valla? Entonces la valla estaba llena de agujeros. ¿Cuál era la moraleja de la historia? Bueno, pues que nosotros podemos luego intentar pedir perdón, intentar, bueno, recomponer la situación, pero la marca está hecha. Lo que nos ha perdido es el primer momento. Por tanto, a la hora de corregir, pues tengamos el genio templado, porque muchas veces es peor el remedio, ¿no? Aunque nos disculpemos después, ¿no? Y lo que sepamos que tenemos un genio corto y demás, bueno, pues seamos más cuidadosos con esto, ¿no? Respiremos, contemos hasta 10 antes de responder. Pero en cualquier caso, esa reacción
va a ser más fácil de controlar si hemos cubierto estas fases que vemos aquí. Es decir, si previamente hemos sido capaces de dar las órdenes adecuadamente y, consecuentemente, cuando voy a corregir, me voy a asegurar de que las cosas estaban primero claras, de que antes de salida, cuando yo tengo la situación, eh, me preguntaré, oye, pero esto teníamos claro lo que había que hacer. Había un criterio claro, lo habíamos dado. Lo que comentábamos antes, ¿por qué la gente no hace lo que se supone que hace, lo que se supone que tiene que hacer? Lo tenía claro, le dimos el criterio. Luego también es interesante saber si ese cumplimiento o incumplimiento, qué pasa en el resto de la organización. A ver si estamos, digamos, cargando las tintas sobre una situación concreta y la cultura de la empresa actúa de otra manera. Y en especial, si los mandos o los jefes actúan de otra manera. Al cabo, los mandos tienen que dar ejemplo. Entonces, antes de lanzarnos a echar la corrección, a echar la bronca, pensemos esto, ¿no? Luego vamos a reunir la información para asegurarnos de qué ha pasado, cuáles son los motivos, las causas. Intentemos no prejuzgar, decir, oye, no, es que este tío ya sabía yo que iba a pasar, siempre le pasa lo mismo, ¿no? O sea, bueno, enfriemos la situación, analicemos los datos, ¿no? Centrémonos en los hechos y a partir de aquí, bueno, pues vamos a reunirnos con la persona involucrada, ¿de acuerdo? Vamos a identificar los comportamientos que queremos corregir, es decir, que en función de las causas que hemos analizado, qué es lo que ha pasado y cuál es el comportamiento que hay que, digamos, revisar. Asegurémonos de que, bueno, pues no se va a repetir, que la persona ha entendido qué es lo que ha pasado y qué es lo que no debería haber pasado, ¿vale? Es importante ser especialmente cuidadosos en ese momento de la comunicación. En esa entrevista, pues ya sencillamente concretaremos las acciones que hay que tomar, ¿vale? También hemos de escuchar a la otra parte, cuáles son las explicaciones, los motivos, ¿vale? Y al final, pues hay que establecer las acciones, las medidas para que no se vuelva a repetir. Hemos de asegurarnos de que esas medidas son entendidas por esta otra parte y que se compromete a cumplirlas, ¿no? Y luego, pues sí que, en cualquier caso, si quisiéramos hacerlo ya perfecto, pues de vez en cuando asegurarnos de que efectivamente esa corrección ha surtido efecto. Por tanto, un cierto seguimiento, un cierto control de los datos, de las acciones, ¿vale? Bueno, pues así seríamos las habilidades. Entonces, como ya sabéis, de vez en cuando os sugiero que nos paremos y reflexionemos sobre lo que estamos hablando. Pues aquí os traigo este pequeño, digamos, cuestionario, ¿m? Para que, digamos, reflexionéis vosotros mismos sobre vuestras habilidades comunicativas actuales, ¿vale? Entonces, os dejo unos minutitos. Es para vosotros, ¿eh? Es decir, que simplemente eh, las respuestas son vuestras.
¿Tenéis? ¿Más o menos? ¿Habéis acabado? ¿Lo habéis acabado? Listo, Sí, yo sí Cristóbal. te escucho. Sí. ¿Perdón, cómo? Sí, ya lo hemos mirado. Ah, vale. Muy bien. Si alguien no lo ha acabado, pues nada, que le dé una vueltecilla luego tranquilamente, ¿vale? Bueno. Y para rematar, dijéramos, la parte de esta comunicación, simplemente veis, aquí tenéis una gráfica que recoge un estudio. Hay un instituto que periódicamente realiza estudios sobre comunicación, se llama el European Communication Monitor, y en el del 2022 decía cómo se puede mostrar empatía por parte de los líderes en materia de comunicación, ¿no? Entonces, pues también es interesante eh, saber, ¿no? Las prácticas que se consideran relevantes a la hora de mostrar ese interés por el otro, ¿no? Entonces vemos aquí que pues, la preocupación por los otros, ¿no? Por tanto veis que es un tema de relación, eh, conocer también las fortalezas y áreas de mejora de los colaboradores, precisamente pues, para asegurarnos de que se entiende, no se entiende y se asigna a la persona adecuada, eh, prestar atención y escuchar bien, elemento en tercer lugar, siempre preguntar para asegurarnos de que los otros nos entienden y que nosotros entendemos a los otros. Y luego ser capaz de leer con exactitud, ¿no? Digamos, los sentimientos, los humores, ¿no? Los aspectos no puramente verbales de los colaboradores. Y, entonces, y también ser conocedor de, en el sentido, evaluar las causas que subyacen, ¿no? En los problemas de una persona. O sea, ir más allá a veces del tema puramente laboral, ¿vale? Entonces, bueno, si somos capaces de gestionar o de ser sensibles hacia estas habilidades, pues ciertamente que mejoraremos nuestra capacidad de comunicación y en ese sentido tenemos mejor capacidad de influir, por tanto seremos mejores líderes, ¿no? Que era el inicio de esta unidad. Concluyendo, recordad que esta unidad empezamos hablando de liderazgo y yo os lo llevé al campo del poder en las organizaciones, ¿no? Y os expliqué un modelo de cómo evaluar el poder de cada uno de nosotros. Si queréis hablar de liderazgo, hablamos de liderazgo. Entonces, fundamentalmente, si quisiéramos ver la reunión, perdón, quisiéramos ver la visión resumida, esto que veis aquí, el IP yo le llamo el índice de poder. Si quisiéramos saber cuál es el índice de poder que podemos conseguir en nuestra organización, bueno, recordad que había un autor que nos decía, que era Pfeffer, ¿no? Que decía que el poder que tenemos en una organización depende fundamentalmente de dos elementos. Uno, la importancia de lo que haces y tu habilidad para hacerlo. Importancia de lo que haces y habilidad para hacerlo, ¿no? Que lo tendríamos aquí en los extremos de este modelo. Esta influencia va a estar condicionada desde el punto de vista organizativo por cómo es la cultura, más participativa, menos participativa, más plana, más piramidal, cómo es la estructura organizativa, si es en silos funcionales, por procesos, por proyectos, en red. Todo esto también, recordáis que comentábamos, nos va a facilitar o dificultar nuestra capacidad de influir. Y el estilo de liderazgo que tenemos. Y el estilo de liderazgo que es el predominante en la cultura de la organización, del cual también hablamos el otro día. Nosotros, a título individual, tendremos nuestros propios recursos, cada uno habrá estudiado unas cosas, tenemos experiencia, contactos, nuestra posición será más o menos central, es decir, la gente nos preguntará más o menos cosas, nuestro estilo de relacionarlos también nos ayudará. Luego estaremos también condicionados por el puesto que ocupamos y la relevancia de ese puesto no es solo, estaría lógicamente por un lado en el rango o en el estatus, pero también por los recursos que tenemos, recursos ya sean tecnológicos, que por eso son críticos, presupuestarios o personas a nuestro cargo. Para conseguir cosas, o sea, para conseguir los resultados necesitamos recursos. Cuanto menos recursos tengamos, más difícil lo vamos a tener. No quiere decir que no lo podamos conseguir, pero en la medida que los recursos no dependan de nosotros directamente, va a ser más complicado. Luego recordad también que hablamos de que dentro de la organización pues vamos a encontrar, dijéramos, una serie de restricciones, pues seguir con las R's, ¿no? Porque tenemos los recursos personales, los recursos del puesto, las restricciones y los resultados. R, que R, que R, que R, ¿no? Entonces, las restricciones están vinculadas, pues recordad, más que nada a cómo está estructurada la organización, cómo de compleja es, cómo de centralizada está la toma de decisiones o no, y cómo de procedimentado está también la toma de decisiones. Cuanto más centralizado, más procedimentado, pues
más difícil que nosotros tengamos margen de maniobra. Y finalmente, como decía Pfeffer, el otro elemento crítico es la habilidad para conseguir los resultados, ¿no? La importancia de lo que hago y otro la habilidad para conseguir el resultado. Entonces aquí, pues, lo concretamos en nuestros objetivos, nuestro desempeño, cuál es nuestro nivel de desempeño, el impacto que tenemos sobre los resultados de la empresa, nuestra capacidad para influir, ¿m? La capacidad para influir y luego la visibilidad que tenemos en la organización y nuestra reputación. Todos estos elementos que hemos ido viendo en sesiones anteriores, pues os pueden servir como lista de chequeo para revisar vuestra mochila de herramientas para conseguir un liderazgo eficaz e influyente en la organización en la que estéis. Y en ese sentido, pues resumiría también, porque recordad que las organizaciones son, toda organización, no solo las empresas, toda organización, digamos, es una red de poder, una red de relaciones de poder. Entonces da igual que estemos hablando de una empresa, que estemos hablando de la familia, que del club de fútbol, que del gimnasio al que vamos. Hay redes de poder entrelazadas. Entonces, también os comenté en su día, hay gente que está dispuesta a jugar y ganar influencia, y hay gente que sencillamente lo que no quiere es verse atropellado por esas redes de poder. En cualquier caso, hay que estar atento, ¿vale? Entonces, por eso hablo de supervivencia. Y aquí os sugiero mi reflexión y la dejo abierta a vuestros comentarios. Es decir, los 10 mandamientos que he intentado ahí un poco resumir, en plan bíblico. Y en primer lugar, hombre, y mi enfoque de influencia o de poder es un enfoque honesto. Por tanto, la idea es que, digamos, que como diría, si habláramos como mandamientos, ejercer el poder con honestidad y generosidad. Esa sería la idea. No estamos hablando del uso poco ético del poder, ¿vale? En segundo lugar, hay que tener independencia para ser libre en tus criterios, ¿no? Pero sí que es cierto que tienes que combinarla con la adaptación y la integración. Es decir, no puede ser un verso suelto, tiene su riesgo, ¿vale? Entonces tienes que ser independiente en criterio, pero adaptarte e integrarte en la organización. Luego, dijéramos que los conflictos que tengas dentro de la organización, evita en lo posible no tomarlos a título personal, no los personalices. Entonces, más que discutir, pues realiza acciones que demuestren lo acertado de tu punto de vista. No entres en ese conflicto personal, ¿vale? En cuarto lugar, hay que ser discreto. Y esto un poco eh, lo relacionamos ahora cuando hablamos del estilo de comunicación, decía, oye, la ironía, ¿no? El sarcasmo, cuidado con eso. Entonces, seamos prudentes en la comunicación. eh, eh, no digamos más de lo que toca. Evitemos, por tanto, caer en esas tentaciones, ¿no? Del ego, como puede ser pues, un comentario irónico, un comentario sarcástico. Y en el sentido, trata de evitar envidias, ¿no? Que es un poco complicado, pero a veces no se sabe muy bien por qué se generan, ¿vale? En quinto lugar, bueno, concéntrate. Es decir, que mucho abarca poco aprieta, pues por tanto, concentra tus fuerzas en unos pocos objetivos, ¿vale? En sexto lugar, trata de convertirte en indispensable, entre comillas, ¿no? Las organizaciones suelen decir, nadie es indispensable. Bueno, sí, pero hay algunos más indispensables que otros, eso es real. La indispensabilidad pues, está en función, lo comentamos en su momento, de quien controla cierta información, cierto conocimiento, ciertos recursos, etcétera. Es decir, es indispensable aquel que tiene el control sobre determinados recursos que son relevantes para la organización. Bueno, entonces, elige el recurso del que seas más fuerte. Puede ser tu conocimiento, tu experiencia, no lo sé, ¿vale? Pero eso sí, convertirse en indispensable no quiere decir que te separes del grupo, ¿no? O te aísles, ¿eh? Como decíamos, tienes que ser independiente pero integrado. Por tanto, ser indispensable pero colabora con los demás. En séptimo lugar, bueno, es mejor que te juntes con la gente que le va bien, ¿no? Que es competente, que está bien ubicada en la organización. Y si es competente, te diría que incluso, oye, pues hasta si no son los más amigos tuyos, también puede ser interesante que trabajes con ellos. Porque al final los competentes consiguen resultados y los resultados influyen, recordad. En octavo lugar, bueno, calibra con quién te enfrentas o con quién tratas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es al menos mi sugerencia y mi reflexión. En noveno lugar, indaga y estudia cuáles son los motivos de los otros. En ese sentido, si descubres esa motivación, podríamos decir que como el talón de Aquiles de los otros. Bueno, pues vas a tener información que te permita luego diseñar una mejor estrategia. Y para ello, finalmente, pues
El 10.º mandamiento sería planificar, ¿no? Planificar, planificar y planificar. ¿Vale? ¿Cómo veis los mandamientos? ¿Alguna reflexión? ¿Algún comentario? Hola Cristóbal, sí, yo tengo uno. En lo que es la discreción, la otra vez estaba leyendo un libro que se llama El mito del carisma y ahí venía la parte de la envidia, de que a veces tienen los líderes carismáticos. Y decía que una manera de que puedes tú de alguna manera tratar esa envidia es, digamos, haciendo partícipe a los demás de tus logros, lo que quiere decir que, por ejemplo, si tú estás siendo reconocido por un trabajo en específico, digamos, puedes reconocer a una persona que haya tenido un gran aporte a ese trabajo que tú desarrollaste y con eso, digamos que mandas un poquito la atención hacia él o lo puedes hacer inclusive a tu equipo en general. Entonces eso te quita un poquito el foco y te puede aliviar un poco esta parte de las envidias. Es una de las estrategias que marcaba el libro. ¿No? Me parece muy interesante, ¿no? Pues, en definitiva, el liderazgo, dijéramos, está siempre en una pendiente muy cercana a lo que es un ego desorbitado. Entonces, en la gestión de las relaciones, la gestión del ego bueno, diría que la gestión del ego en general es algo crítico en nuestra vida, ¿no? Pero en entornos organizativos, pues saber gestionar el ego y, como bien dices tú, oye, pues con esa estrategia, pues hacer ver que hay otros tan relevantes o más relevantes incluso que tú, eso, pues oye, que te quita el foco y si tú tienes claro el objetivo, ¿qué más te da que reciba los honores otro, ¿no? Mientras tú consigas el resultado. Me parece interesante, efectivamente. No, porque al final, si siempre te lo quieres llevar todo tú, está claro que te conviertes en el centro de todas las miradas y, consecuentemente, de las envidias. Muy bien. ¿Algún otro comentario, reflexión? Dos reflexiones. Uno, en parte se ha dicho aquí, cuando hablaste cuando se da un comentario, no ponerle pero, ¿no? Sino decir y, o no hablar negativamente. Pero otro comentario que se usa, bueno, otra eh, acción que se usa mucho es quitar la palabra no de tu vocabulario, ¿no? O sea que si, por ejemplo, tú le das alguna solicitud a tus subalternos y luego ellos vienen y te dicen, ya, mira, pero ¿qué te parece? Tú no le digas no. O sea, nadie quiere escuchar la palabra no. Por más que la respuesta sea no, no se le debe decir no. Si no se le dice, bueno, lo vamos a revisar. Y al final no se hace, pero nunca se debe decir no. Y la otra reflexión es sobre personas introvertidas y extrovertidas. Obviamente es más fácil a una persona extrovertida el poder comunicarse claramente, dar lo que piensa, etcétera, pero no pasa lo mismo con una persona introvertida. Y una persona introvertida, tú le preguntas algo y te va a decir sí, no, uno, dos, pero no te da más. Entonces también ahí hay que saber trabajar, identificar quiénes son introvertidos y quiénes son extrovertidos. Totalmente, porque claro, está claro que la personalidad de cada uno de nosotros tiene un peso muy relevante. Y que es verdad que hay personalidades con las que congeniamos y personalidades que no nos resulta nada fácil congeniar. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay que de tener la mente amplia, pues incluso ahí un poco indirectamente lo decía, oye, incluso con la gente competente hay que relacionarse, aunque no sean aquellos que tú les invitarías a tu boda, como quien dice, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, sí, hay que saber comunicarse con los diferentes tipos de personalidades que nos encontramos, ¿no? Pues en definitiva, la gestión de personas es una tarea agotadora, si lo queréis ver así, retadora y agotadora, ¿no? Cuando parece que uno ya ha encontrado la fórmula, llega a otra situación con otra persona y cambia. O incluso cambias tú directamente y piensas que lo que hacías entonces ahora ya no tiene mucho sentido. Así que es un equilibrio absolutamente inestable y dinamiquísimo. Muy bien, pues bueno, en esta última fase os dejo algunos comentarios, ¿no? Simplemente pero no quiero tampoco entrar en el detalle, simplemente para que veáis algunas informaciones, pues, relacionadas también con el mundo de la digitalización y demás, pues, por ejemplo, las características del líder disruptivo, ¿no? ¿Qué cosas o qué competencias consideran que son las más relevantes? Nos lo han hecho con el acrónimo ADAPT. ¿Eh? Eh, en el modelo de Deloitte, en este caso, ¿no? Pues ellos hablan como tres bloques o tres líneas de trabajo, ¿no? Que trabajan tanto en la manera de pensar como en la manera de actuar y la manera de reaccionar, ¿no? Todo ello, bueno, en relación con los conceptos y competencias que hemos ido viendo. Esto es de una encuesta que hizo bueno, la revista esta del Massachusetts Institute of Technology,
que les preguntaban qué es lo que considerabas que deberían tener para tener éxito en un entorno digital, pues cuáles eran las habilidades que los líderes deberían tener en la organización. Entonces, aquí veis que salió principalmente una visión transformadora, conocimiento de negocio, resolución de problemas, seguido de una visión y estrategia, y luego una comprensión de la tecnología en sí misma, ¿no? Orientación al cambio también, ¿no? Y bueno,
ser capaz de tomar decisiones, estar focalizado. Bueno, pues al final, esto os lo dejo simplemente para que, poco a modo de conclusión, para que veáis pues, cuáles podrían ser las conclusiones, las competencias, que, como os decía, sobre liderazgo se ha escrito mucho, existen muchos modelos. Y ahora con los cambios que hay, con toda la transformación digital, con todo el entorno de inteligencia artificial, pues lógicamente se sigue revisando y actualizando esos modelos y digamos, las competencias que se entienden asignadas para tener éxito como líder, ¿no? Pero al final, básicamente yo fíjate, me iría al final de esto y lo resumiría en estas dos preguntas. ¿Qué es lo que quiero de mi gente y qué quiero para mi gente? Es decir, al final, si dedicas tiempo a las personas, tendrás tiempo y tendrás personas. Yo creo que ahí está la base del liderazgo, independientemente de cuál sea el entorno en el que nos movamos, sea más digital, más moderno, más disruptivo, etcétera. Al final, mientras trabajemos con personas, el cuidado de las personas va a ser el elemento clave para que seas reconocido como líder y, consecuentemente, te ayuden a conseguir los resultados. Recordad que, en definitiva, nosotros solos no podemos conseguir los resultados, lo hacemos a través de otros, ¿vale? Entonces, si tienes claro qué quieres de tu gente, eso está muy bien, porque te va a dar estrategia, pero nunca olvides, además, qué es lo que quieres para ellos. Porque si te olvidas de ellos, no podrás conseguir lo que quieres. Vale, pues con esta reflexión abierta que os dejo ahí, cambiaríamos de tema, de unidad. ¿Alguna duda, algún comentario final de esto? Cristóbal, ahí no cabería la pregunta, ¿qué quiero yo para mi gente, pero qué quieren ellos también? Hombre, cuando te preguntas qué quieres para mi gente, qué quiero para mi gente, como se suele ocurrir, como se suele decir, ellos en cierta medida son tus clientes también, ¿no? Entonces deberías preguntarles, claro. Deberías saber qué es lo que quieren. Claro, porque ahí es, ¿qué quiero yo para ellos, ¿no? O sea, asumiendo que yo sé lo que ellos quieren, pero no sería como, o sea, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos quieren en la organización, qué es lo que ellos quieren de manera personal, algo así. Sí, no, es un buen punto. Una matización muy acertada. Pero efectivamente, ¿qué quiero para mi gente? Pero no lo puedes hacer sin saber lo que quieren, ¿no? Entonces, Claro, sí. claro, sí. Entonces Sí, no puedes vender. yo creo que de ahí deriva mucho lo que es todo esto del análisis del clima organizacional y toda esta vertiente de la experiencia del cliente, pero también del employee experience, que es la experiencia que que tienen mis colaboradores con mi marca y cómo se sienten identificados y cómo ellos sienten que contribuye a sus metas personales y cómo ellos contribuyen con las metas organizacionales. Es mucho de mirar tanto al cliente como centro, pero también como centro al colaborador de los objetivos para alcanzar a ese cliente. Es mucho hacia dónde va arrojando todo el humanismo con el que se va arropando las organizaciones en medio de construir marcas. Y más aún con estas nuevas generaciones que no van tan atados al hecho de aspirar a una posición o a establecerse en un sitio específico, sino que van más aún probando experiencias, experimentando, creciendo no verticalmente, sino incluso horizontalmente, y eso ha cambiado la perspectiva de cómo las organizaciones gestionan al talento como tal. Correcto, sí, no, efectivamente, se habla del empleado como cliente interno. La empresa tiene al cliente externo que le genera los ingresos, los beneficios, las ventas y demás, pero toda la gente que está dentro de la organización es cliente interna de esa misma organización. Efectivamente, tienes que ser consciente de cuáles son sus intereses, pues para fidelizarlos y comprometerlos, que sigue siendo uno de los retos críticos de las empresas actualmente. Lo vamos a ver ahora cuando hablemos de inteligencia emocional. Las tasas de compromiso de los empleados con las empresas están en niveles muy bajos desde hace mucho tiempo. Pero bueno, efectivamente, eh, como os decía, si dedicas tiempo a la gente, tendrás tiempo y tendrás gente. Entonces pasa que eso muchas veces es contradictorio con el día a día y con la vida, ¿no? Pero realmente yo creo que sabemos en general lo que hay que hacer. Como siempre, la diferencia no está en lo que sabemos, sino en lo que hacemos, ¿eh? La Sí, diferencia está en la ejecución. sin duda. A mí me encantó esa última reflexión de Esteban, ¿cierto? Sí, Rigoberto. Sí, sí, me encantó esa reflexión porque no es mirar unilateralmente el asunto, sino la bilateralidad de esa conversación que no necesariamente es una conversación formal, sino hasta informal
y una conversación interna tanto de la percepción de la organización como de la percepción del ser humano allí metido en esas relaciones. Súper interesante, Esteban, de verdad. Muchas gracias, Roberto. Estupendo. Gracias a los dos por las aportaciones. Bueno, pues como os decía, si os parece, con esto cerraríamos esta primera unidad de las 4 que vamos a ver y vamos a movernos ya hacia otra, que es la de inteligencia emocional. En inteligencia emocional, bueno, que la tengo aquí el 4, realmente era el 2, no sé por qué no la he movido. Entonces, vamos a hablar de emociones sobre todo, ¿no? Vamos a hablar de qué son las emociones, tipos de emociones. Pues, hombre, más que nada siempre yo os dejo una base doctrinal, ¿no? De bibliografía, que, pues, en algún momento tenéis interés en profundizar, pues ahí tenéis referencias y contenidos, ¿no? Y luego lo complementaremos también con esos tests, esas actividades que os propongo para que nos sirvan un poco también de autoconocimiento. La mejor manera de tratar a los demás es conocernos primero nosotros. Y ese es uno de los elementos críticos de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional parte del autoconocimiento para luego relacionarnos con los demás. Bueno, entonces hablaremos de las emociones. ¿Cuáles son las competencias de la inteligencia emocional? Aquí, bueno, aquí veis, este es Daniel Goleman, en definitiva, digamos que es el que puso de moda el concepto de inteligencia emocional a finales del siglo pasado, con 2 libros, La inteligencia emocional y la práctica de la inteligencia emocional, ¿no? Luego ha habido otros seguidores. Por aquí os he puesto un par de ellos, ¿no? Estos Simons, que tienen cómo medir la inteligencia emocional. Y luego este otro, estrategias para conocer y aumentar tu coeficiente de inteligencia emocional, que es el de Travis Bradbury y Jim Greaves. ¿Ok? Bueno, veremos cuál es la aplicación de la inteligencia emocional en el trabajo, en qué se muestra, en qué se manifiesta, en qué situaciones, ¿vale? Y luego hablaremos de conflictos, que es un tema muy de organización. Bien, bueno, emociones. Tampoco quiero daros aquí una charla súper científica sobre las emociones. Básicamente, digamos, es lo que sentimos cuando nos relacionamos con los demás, con el entorno y con los demás, ¿no? Y esa interacción nos genera una serie de cambios. Una serie de cambios que pueden ser desde psicológicos, de estados de ánimo hasta físicos, ¿no? Y que nos cambia el comportamiento, esa acción-reacción, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven? Pues, dígame, para estar mal, no, pero para estar bien. Nos sirve uno para adaptarnos. Es decir, al final, la reacción lo que solventa o que afronta es un problema de supervivencia. ¿Vale? Me centro en lo que es importante en ese momento y, digamos, es un mecanismo ancestral, ¿no? Pues ya ante un peligro, pues me focalizo y reacciono de la manera más idónea para sobrevivir. ¿Vale? Eso sería, digamos, la función más primitiva, adaptativa, pero sigue siendo realmente utilizada, ¿no? Siempre hay relaciones a veces de enfrentamiento, lo que hablamos en los conflictos, y uno utiliza algún tipo digamos, de habilidad adaptativa para afrontarlo, para evitarlo o para vencerlo. Tiene una función social, a través de las emociones nos relacionamos con los demás y además, bueno, refuerza nuestra motivación, ¿no? Refuerza nuestro comportamiento. ¿Cuántas emociones hay? Y aquí, la verdad que hay, bueno, hay bastantes, digamos, categorizaciones, ¿no? Calificaciones. Yo aquí os traigo algunas a modo de resumen, ¿no? Ekman, este autor quizás es el que ha tenido más reconocimiento en los últimos tiempos, este es el profesor de la Universidad de California, ¿vale? Y él, por ejemplo, pues ahí él distingue estas 6, ¿no? Alegría, rabia, tristeza, miedo, sorpresa y asco. Luego, Plutchik distingue 8 y le añade, como veis, confianza y anticipación. A las 6 de Ekman le añade estas dos, confianza y anticipación. Y Bloch, pues tiene también 6, pero ligeramente distinta, ¿eh? Coincide, digamos, no tiene la de sorpresa y asco que tenía Ekman y añade erotismo o pasión y ternura, ¿vale? Bueno, luego, si quisiéramos hacer el resumido, ¿no? Pues hay un estudio que nos dice que podríamos resumirlas en 4, que son las 4 primeras que aparecen también en Ekman. Alegría, rabia, tristeza y asco. Pero ni miedo. Asco no hay miedo. Eso es, los mismos emoticonos. Alegría, tristeza, sí, alegría, rabia, tristeza y miedo. ¿De acuerdo? Bueno, mm, esto es un intento, como tantas cosas que hacemos los humanos, un intento de categorizar a la medida de lo posible las emociones. Es verdad que luego las emociones tenemos ese título,
pero ciertamente las podemos matizar en grados. Entonces aquí, bueno, pues para que veáis, cuando hablamos, simplemente para que nos sirva para utilizar un lenguaje común, ¿no? Cuando hablamos de cada una de estas eh, ocho, eh, ocho emociones, ¿qué conceptos estamos incluyendo, ¿no? Pues en la ira, pues estoy hablando todo lo relacionado con pues, el fastidio, el resentimiento, la desesperación. En la tristeza, pues todo lo relacionado con la amargura, desconsuelo, pesimismo. El miedo, pues el terror, el susto, la angustia, ansiedad. O sea, como veis, siempre puede haber distintos grados y distintos matices, ¿no? En la alegría, pues oye, desde la felicidad, el gozo, la paz, la tranquilidad, eh, pues incluso en el estado extremo la manía, ¿no? En el amor, pues confianza, amabilidad, eh, enamoramiento, por supuesto. En la sorpresa, pues el asombro, el desconcierto, la admiración. En la aversión, el desprecio, el asco, que veíamos, el asco como tal, antipatía. Y la vergüenza, pues la culpa, el remordimiento, la humillación. Como veis, son todos eh, vocablos que tienen relación, pero que expresan matices distintos. Por tanto, como veis, el tema de las emociones, vale, intentamos categorizarlas, intentamos establecer una taxonomía, pero bueno, todo tiene su matiz, ¿vale? Vamos a ver cada una de ellas, simplemente para que veáis que tenéis, si queréis, un poquito más el, eh, tenéis un poquito más el detalle de qué consiste cada una de ellas, ¿no? Y os he puesto aquí en el lateral, pues esos distintos niveles o matices de cada una de ellas, ¿no? Bueno, la ira, la primera de las que mencionaba, bueno, pues la ira, en nuestro caso, pues lo relacionamos con la idea del enfado, ¿no? El enfado, bueno, todos sabemos lo que es el enfado, ¿no? Dijéramos que tiene una repercusión física evidente, ¿no? Se nos acelera la respiración, se generan ciertas hormonas, ¿vale? Porque la idea en definitiva es generar la energía necesaria para reaccionar bien luchando o bien escapando rápidamente de la amenaza, ¿de acuerdo? Es decir, porque en definitiva, bueno, pues ante una situación, eh, digamos, crítica, lo primero que tenemos que hacer es actuar. Y luego ya, en ese caso, pues, ya diseñaremos la estrategia, pero primero hay que actuar. ¿Qué hacemos? ¿Nos lanzamos o nos vamos? ¿Vale? Eh, por eso, dijéramos, una vez lo que se dice aquí cuando se habla de la situación de ira, y esto a lo mejor también en las relaciones que tenemos en empresa, en momentos de disputa, de enfado y demás, el problema es que cuando una persona ya está enfadada, dijéramos, lo difícil es hacerle descabalgar de ese enfado, porque físicamente, por lo que se observa, dijéramos, ya se ha producido la secreción de esa hormona de reacción, ¿vale? Y por tanto, dijéramos, la mantiene en guardia. Entonces, una vez ha aparecido, dijéramos, se ha desatado el momento del enfado, de la ira, es más fácil que ésta sea creciente que ésta disminuya. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Por eso, dijéramos que el punto crítico para gestionar esta emoción de la ira, realmente, lo ideal es que intentemos cortocircuitarlo antes de que explote. Claro, esto supone un gran autocontrol, ¿no? Pero la idea es que si evito esa explosión, seguramente estaré en mejor disposición de controlarla. Mientras que si se produce la explosión de la ira, es como, digamos, oye, pues el globo se va hinchando, ¡pum! Y estalla. Lo que tengo que conseguir es que ese globo se reduzca, ¿vale? Para ello, ¿qué recomiendan los expertos? Bueno, pues básicamente lo que nos recomiendan es que cuando nos enfademos, al menos si nos hemos enfadado, nos hemos enfadado, pero que tomemos conciencia de qué es lo que hemos pensado para enfadarnos, qué es lo que ha desencadenado esa descarga inicial del enfado, del enojo, ¿vale? Entonces, digamos, es la espita, es el detonante. Luego lo que pues, se produce después es simplemente pues, como avivar las llamas, ¿no? Ya se ha producido el fuego y a partir de ahí, bueno, pues si le echas más combustible, pues más arderá. Pero lo importante, el momento crítico en el ciclo ese del enfado es el inicial. Entonces, si yo antes de enfadarme, pues soy capaz de pensar en qué está pasando, cuál es la situación, este que está enfrente, qué es lo que le pasa, está en una situación difícil. Bueno, de alguna manera intento digamos, no estallar, pues seguramente voy a poder gestionar la situación mucho, mucho mejor, ¿no? Y de hecho, en ocasiones, a veces lo que hace la gente, lo habréis visto también, o a lo mejor también lo habéis utilizado, es alejarnos de la situación.
Vale, esto es un poco también como digamos, el triángulo del fuego, ¿no? El conocer ese triángulo, para que haya fuego necesitas tres elementos. Uno, tengas digamos, el combustible, el elemento de la ignición y el oxígeno. Si quitas cualquiera de los tres, el fuego se apaga. Pues aquí un poco en el enfado ves que a veces que hay gente que lo que dice es, oye, antes de que esto vaya a más, para desarticularlo, me voy. Claro, ¿vale? Finalmente esto funciona pues cuando todavía no te has enfadado del todo, ¿no? Digamos, al alejarte de ese foco de tensión, pues la descarga de adrenalina va bajando. Bueno, luego también hay gente que dice, no, es que yo con esto me desahogo. Bueno, pues los estudios nos dicen que realmente eh, la catarsis como tal no es realmente un desahogo, ¿eh? Porque se genera tal excitación emocional en el momento de explosión de la ira que es difícil que esta, digamos, decrezca por sí sola. Por lo tanto, es mejor que intentemos calmarnos de alguna manera y luego de alguna forma intentemos resolver la situación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la idea es tomar conciencia, como tantas cosas, ¿no? No es de a mí al menos no es de las emociones más fáciles que me resulta de controlar, ¿no? Pero como todas tantas cosas, en definitiva, es un tema de insistir y sobre todo, insisto, de tomar conciencia. ¿Vale? Pues, esa recomendación de, oye, ¿por qué me he enfadado? ¿Qué es lo que ha sido el detonante? Y a lo mejor la próxima vez ya soy más racional en esa reacción. ¿Vale? Bueno, la segunda de las emociones que teníamos aquí era el miedo, ¿no? Esta, bueno, pues la conocemos también todos desde el punto de vista, digamos, fisiológico y de nosotros como primates, pues es la reacción que tenemos ante situaciones de peligro, ¿no? Y luego, pues lo que decíamos, ante esa situación de peligro, ¿qué hago? ¿La afronto o me voy? ¿Vale? Es un tema de supervivencia. Eh, bueno, realmente, digamos, tenemos unos miedos instintivos, ¿no? Ancestrales, seguramente de nuestros orígenes, que nos sirven sencillamente pues, para preservar nuestra vida, ¿no? Pueden aparecer otro tipo de miedos, un poquito más, digamos, complicado, que nos pueden resultar paralizantes, ¿no? Tiene una reacción física también, o sea, se puede observar cómo la situación de miedo produce cambios en nuestra fisiología, ¿no? De hecho, por ejemplo, la sangre se concentra en las piernas, ¿vale? En las piernas y en los brazos. Las piernas para correr y los brazos para defenderse, ¿de acuerdo? En ocasión también el miedo puede resultar paralizante, ¿vale? Pero bueno, yo creo que las situaciones de miedo en las organizaciones no son tan así de situación física, en el sentido de supervivencia ancestral frente a algún animal o alguna situación, sino más bien, pues, el miedo en las empresas lo veríamos con emociones tales como pues, la preocupación, la incertidumbre, el nerviosismo, la ansiedad, ¿eh? Eso serían formas de mostrar esa misma emoción de miedo. Luego tenemos la sorpresa, ¿vale? Pues nada, pues oye, la sorpresa ante una situación, pues una reacción, una situación inesperada, ¿no? Y entonces, digamos, en ese momento lo que hacemos es, sobre todo, realmente la cara de sorpresa es la de abrir mucho los ojos, ¿no? Como para intentar abarcar, ampliar el campo de visión para abarcar qué es lo que está pasando, ¿no? Obtener más información de lo que está pasando y a partir de ahí, pues saber qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Es bastante fugaz porque en la medida que has obtenido esa información, bueno, pues esto sencillamente se aplaca y a partir de ahí pues se genera otro tipo de emociones, ¿no? Pues, oye, pues el miedo, la alegría, ¿no? Cuando nos encontramos con alguien al que queremos, ¿no? El amor, bueno, o la ira, ¿no? Luego teníamos el asco o el desagrado, ¿no? También. Y generalmente el desagrado también se visualiza muy fácilmente, ¿no? Con esa mueca que, bueno, generalmente es como si algo no nos gusta, ¿eh? Y la mueca se vincula fundamentalmente a la boca y a la nariz, ¿no? Al olfato y al gusto, ¿vale? Seguramente, pues digamos, también ancestralmente está ligado a esos momentos de que, oye, pues para evitar un alimento que puede causarnos digamos, una consecuencia tóxica, ¿de acuerdo? O evitar un olor nauseabundo, ¿no? Bueno, esto se hace con la nariz, ¿no? Y entonces ahí es, digamos, las variantes del desagrado, pues lo tenemos, en este caso, ya no estamos hablando de alimentos tóxicos o de olores desagradables, sino imaginaos una relación con personas, pues esa mueca de desagrado, pues puede ser porque desprecias a esa persona, porque porque es una antipática, que te cae fatal, porque te molesta, te resulta, eso te genera un disgusto verla, ¿no? O también intentas despreciar, ¿no? Intentas mostrar cierto desdén. Bueno, pues ahí tendríamos también esa muestra.
Fijaros que todo el lenguaje corporal vinculado a la emoción, digamos, es lo que llamamos el metalenguaje. Podemos decir unas cosas y, sin embargo, si la cara que estamos poniendo es una cara de asco, pues ya sabemos lo que está pasando, esa disonancia entre lo que decimos y la gestualidad que transmitimos, pues finalmente vence esa gestualidad. Bien, luego tenemos la alegría, pues aquí sencillamente, pues digamos, la alegría que aquí realmente es una sensación de tranquilidad. Aquí sí que no se observa, quizá no está, bueno, salvo que estés riendo, ¿no? O estés eufórico. Bueno, la sensación en general de la alegría es una sensación de tranquilidad, de paz, ¿no? De felicidad, que nace fundamentalmente de la ausencia de preocupaciones. Fundamentalmente es eso, la ausencia de preocupaciones hace que yo me encuentre en un estado de paz, ¿vale? Y no, entonces, al estar tranquilo, pues no tengo las emociones que reaccionan, como veíamos antes, ante situaciones de peligro, ¿eh? La ira, el miedo, etcétera. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos también un montón de posibles niveles y matices. Un plus de alegría sería el de la emoción del amor, ¿no? Porque en definitiva aquí, bueno, aquí se relaciona también con la satisfacción sexual, ¿vale? Y de nuevo aquí pues tenemos también, digamos, reacciones fisiológicas, digamos, que facilitan esa tranquilidad necesaria para la convivencia. Entonces, bueno, aquí se relaciona con emociones de cordialidad, de confianza, de afinidad, bueno, el enamoramiento, ¿no? La aceptación al máximo, ¿de acuerdo? Y finalmente, no, finalmente no, está la penúltima. Tenemos la tristeza, ¿vale? La tristeza, bueno, pues, muchas veces ahora pues muy relacionada, por ejemplo, cuando hablamos de absentismo, relacionado con la salud mental, con la depresión, pues la tristeza habla de, pues eso, situaciones de pesimismo, soledad, eh, pena, ¿vale? Entonces aquí lo que produce, así como algunas de las emociones que mencioné inicialmente, lo que generan es una reacción, digamos, de forma positiva, de enfrentamiento, de huida. Aquí lo que se produce es como un aplanamiento, ¿no? Un descenso de ese metabolismo, la energía se reduce y hace que la persona, pues en definitiva, se encierre en sí misma, ¿no? Eh, ¿Cuál es la finalidad que tiene? Pues, ¿o para qué nos sirve la tristeza? Pues la tristeza hace que al reducir nuestra actividad, ¿no? Lo que hacemos es que estamos menos expuestos a otras situaciones, como un recogimiento, y entonces acabo exponiéndome a menos situaciones de peligro y de riesgo. Y ese tiempo que estoy recogido me sirve para reflexionar y pensar. Siempre que sea un tiempo prudencial, bueno, y salimos luego de ello, pues perfecto, ¿de acuerdo? Si ya, digamos, caemos en supuestos de depresión grave, pues el asunto es mucho más, o de desesperación, el asunto es mucho más complicado, ¿vale? Y la última de las emociones que os quería comentar, bueno, pues es la de la vergüenza, ¿vale? Bueno, la vergüenza es el sentimiento que tenemos cuando no estamos contentos con nosotros mismos, ¿eh? O sea, algo que no ha salido como nosotros esperábamos, que nos hace sentirnos pues, que no sé hacer las cosas, que soy un incapaz, un incompetente, que me siento inferior, me siento fracasado, no me quieren, ¿vale? Entonces aquí relacionamos niveles, por ejemplo, pues de humillación, culpa, remordimiento, ¿vale? Entonces, bueno, es una señal en la práctica puede ser una señal para corregir las cosas como las estamos haciendo, ¿vale? Entonces, sentimos que no hemos hecho las cosas como debíamos, hemos sentido la desaprobación, bueno, pues al sentir esto, pienso que tengo que hacer las cosas de otra manera para recuperar esa aprobación y reforzar mis lazos y mis relaciones, ¿no? También se puede sentir vergüenza, no solo por esa desaprobación, sino sencillamente porque a veces nosotros mismos somos conscientes de que hemos actuado de manera contraria a nuestros valores, ¿vale? Y entonces, de nuevo, también ese sentimiento, esa emoción de vergüenza me hace reflexionar y decir que tengo que reconducir mi conducta y mi comportamiento para ser coherente con lo que pienso, ¿vale? Bueno, pues así habéis visto un pequeño resumen bueno, de buena parte de las emociones con sus diferentes variantes, ¿no? En definitiva, ¿podemos reprimir las emociones? Bueno, yo creo que es un reto que no tiene mucho sentido, ¿no? Lo único que podemos hacer es ser conscientes de ellas y gestionarla adecuadamente. Es decir, en ese sentido, lo que a lo mejor tenemos que hacer es no instalarnos en esa emoción que nos aporta. Entonces, en ese sentido, pues ser más conscientes de la situación y, consecuentemente, digamos, utilizar algún tipo de herramientas, de mecanismos, como lo que mencionaba al principio cuando hablábamos de la ira, por ejemplo, pues para salir de esa situación.
Bueno, relacionado con las emociones, bueno, pues hago la presentación de esto y lo retomamos en la sesión de pasado mañana. Mirad, visto esto de las emociones, luego dices, bueno, ¿y cuáles las emociones que tiene la gente en general, ¿no? Entonces hay una encuesta de la empresa demoscópica Gallup, que es muy interesante, que la sacan prácticamente todos los años y que ha publicado recientemente, y por eso he podido incorporarla, eh, el estado del sitio de trabajo, ¿no? Le llaman State of the Global Workplace, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ostras, tengo que actualizar esto por la sencilla razón, porque no es el 24, que es el 26, ¿eh? Lo cambio, como ahora simplemente empiezo, o subiré debidamente corregido ese error, porque ya no es el 2024, es el 2026, ¿vale? Entonces, Gallup hace esa encuesta bueno, en todos los países, veréis cuando lo explique, que además lo hace por regiones, y he cogido algunos datos tanto de Europa como de Latinoamérica, porque entiendo que somos los grupos mayoritarios aquí en las sesiones, y reflexiona sobre emociones. Es verdad que se centra también en el compromiso de los empleados en la empresa, pero claro, vincula el compromiso de los empleados con también la situación emocional. Y entonces evalúa emociones de estrés, evalúa también la ira que se le percibe, la tristeza, la sensación de soledad, ¿de acuerdo? Entonces, veremos cuáles son los datos, los veremos por regiones y veremos la evolución que han tenido en los últimos años, ¿de acuerdo? Y al final, como no somos extraterrestres, pues cuando veamos esos datos podremos valorar realmente si cuando vamos a trabajar en la empresa en la que estamos, cuál podría ser de referencia el nivel de tristeza, de ira, de soledad, de angustia que puede existir. Muy bien, dudas, preguntas, comentarios. Yo tenía una pregunta para toda la clase, pero era de otra cosa. Era si alguien Adelante. sabía el correo electrónico de la dirección de la coordinación del título. Te digo, a ver, que de memoria no me lo sé. El director del título el coordinador del título es Gabriel, ¿puede ser? Sí. Ah, es Gabriel. Es que digo, a ver si me equivoco con el nombre. Es Gabriel, ¿verdad? Me suena que sí. Sí, que es Gabriel y el correo lo tienes, Nacho. Es dirección.movie@universidad.com. Ah, es ese. Ya. Te responde directamente. Dirección.movie@universidad.com. Te la mando aquí al chat. Vale, muchas gracias. Es para lo del